Amén. Una palabra tan profunda. Quiero hablar sobre un tema, hermano, que a muchos les da pánico, les da miedo, pero sin embargo es necesario predicarlo. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué habrá después de la muerte según la Biblia? ¿Qué habrá después de la muerte según la Biblia? Porque recordemos que cada persona, cada nación o cada cultura tiene su punto de vista. Pero nosotros no nos basamos en el punto de vista del hombre, sino en lo que está escrito, establecido en la palabra de Dios. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. ¿Qué hay después o qué habrá después de la muerte según la Biblia? Muchas personas dicen que cuando la persona muere, hasta ahí terminó todo. Otros dicen que sí hay vida después de la muerte y que en algunas ocasiones se van a un lugar conocido como, o llamado por algunos como el purgatorio, y que están un tiempo ahí, pero después salen de ese lugar. Otros dicen que existe la reencarnación, que usted se reencarna en el burro o en la burra o en la cabra, y que por eso no hay que comer esos animales. Amén. Pero ¿qué nos enseña? Porque para eso hay enseñanza bíblica. Y cuando el ser humano conoce la palabra de Dios, conoce la verdad. Eso es lo que me gusta de la Biblia. ¿Cuántos decimos aleluya? Aleluya. Ahora, hablar de la muerte, hermano, hablar de la muerte es hablar de la separación. Cuando el ser humano muere, hay una separación. Su cuerpo se separa de su espíritu y de su alma. Y hay una separación. Ahora, hay también la muerte espiritual. Escuche bien. Para ver qué habrá después de la muerte, según la palabra del Señor, vamos a irnos al origen, donde por primera vez se menciona la palabra muerte. ¿O quién es el personaje que menciona esta palabra? Vamos a irnos a Génesis, capítulo 2, versículo 16. Amén. El libro de Génesis, hermanos, es el libro de los principios, o el libro de los comienzos. Ahí comienza la muerte. Ahí también comienza la desobediencia. Ahí también comienza la salvación y comienza la obediencia. Génesis capítulo 2, versículo 16. Dice de la siguiente manera. Yo lo leo, usted me sigue con su vista. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La primera vez que aparece en la Biblia, la palabra muerte es aquí en Génesis capítulo 2, versículo 17. Y quien habla por primera vez esa palabra es el mismo creador. El mismo que dio la vida. Es el mismo que tiene el único derecho para hablar también sobre la muerte. ¿Cuánto damos un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Escuche bien. Después de dar instrucciones a la creación que Dios había formado, llamado Adán, Dios le da instrucciones y le da mandamientos y le dice claro todo lo que él tiene que hacer, y también le presenta las consecuencias. Después de decirle lo que tenía que hacer y lo que no debía de hacer, Dios termina este versículo del 17 diciendo: porque el día que de él comieres, ciertamente, una palabra real que tiene que cumplirse, porque la Biblia nos enseña que Dios nunca miente. ¿Cuánto decimos aleluya? Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, aunque la gente no lo quiera creer, tendrá que cumplirse, porque es palabra de Dios y la palabra de Dios tiene cumplimiento. ¿Cuánto decimos aleluya en esta noche? No importa lo que los hombres digan, no importa lo que la ciencia diga. Aquí lo que importa es lo que la Biblia dice, porque lo que la Biblia dice es lo que Dios está diciendo. ¿Cuánto decimos aleluya? Y Dios le dice, después de darle instrucciones, porque Dios siempre, escuche, siempre nos va a mostrar el buen camino. Siempre Dios te va a hablar y te va a decir: mira, este es el camino que debes seguir. Y también le va a decir: pero hay otro camino, que si sigues ese camino, ciertamente serás condenado. Dios nos habla del buen camino y nos habla también del mal camino. En esta ocasión, Dios le habló a Adán de dos panoramas importantes. El primer panorama que le presenta Dios a Adán es el camino de la vida.
el camino de la obediencia, el camino de la comunión y el camino de la voluntad perfecta de Dios. Y Dios le vuelve a hablar a Adán por segunda vez y le muestra otro panorama acerca del camino de la desobediencia y que su desobediencia traería consigo la muerte. Escuche esto, qué tremendo, que era Adán, escuche, Adán, hermano, era la creación de Dios. Amén. Y es impresionante, pero Dios, aparte de darle mandamientos a Adán, le da algo más a esta persona. Le da el libre albedrío. Así es, Gloria a aleluya. Dios. Le da mandamientos, Aleluya. pero a la vez le dice, Adán, tú escoges. Y a su nombre. Gloria. Es lo mismo que nos dice Dios en esta noche. Él nos da su palabra y nos da sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, para que nosotros los cumplamos y vivamos por ellos. Y después termina Dios diciéndonos a nosotros, ustedes deciden. Porque ciertamente, escuche bien, la vida ya no estaba, ya no solamente en Dios, sino en lo que Adán decidiera. ¿Cuánto decimos aleluya? Amén. Dios ya le presenta los dos caminos, pero ahora es Adán quien tiene que decidir cuál camino seguir. Si obedece a Dios o lo desobedece, si agarra la palabra, si la toma o si ignora la palabra. Es lo mismo que pasa hoy en día. Nosotros venimos al culto y muchos escuchamos la palabra y Dios nos dice, aquellos que escuchen mi palabra y la obedezcan, serán salvos. Amén. Aquellos que la escuchen pero la ignoren, no puedo hacer nada por ellos. Cierto. ¿Cuánto decimos gloria al Gloria a Señor? Dios, aleluya. Porque escuche, de todos los que estamos aquí, unos podemos llegar a cumplir la palabra y otros no. Sí, amén. Porque el ser humano es movido por diferentes, muchas veces, emociones. Hay gente que dice, voy a ir a escuchar la palabra porque siento de ir. Pero hay otra gente que dice, no voy a ir a escuchar la palabra porque necesito buscar de Amén, Dios así es. y que Dios me guíe. ¿Cuál es el camino que yo debo seguir? Entonces decimos, aleluya. Entonces, de Adán dependía si él vivía o si él moría. El primero que habló en Génesis fue Dios. Amén. Pero vino un segundo personaje que también habló en ese momento. Y ese personaje se llama el diablo. El primero que le habló a Adán fue Dios. Y le dio claras instrucciones, le mostró el camino, le mostró las consecuencias. Pero viene una segunda voz. Y es la voz de Satanás. Y viene y comienza esa voz terrible que también sigue hablando hoy en día. Así como Dios habla por su palabra, así también hay una voz satánica que llega a los pensamientos y que llega a la mente y muchas veces al corazón del hombre. Y entonces es donde el hombre le toca decidirse si le escucha la voz de Dios o escucha la voz del maligno. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Así que cuando llegó la segunda voz, se iba a determinar a quién se iba a obedecer. Y la Biblia nos dice, hermano, que el diablo comenzó a hablar con la mujer llamada Eva y le comenzó a meter duda en la mente con que Dios os ha dicho. Ya Eva sabía perfectamente bien y estoy más que seguro que también el diablo había escuchado ese mandamiento que Dios le había dado al hombre. Por ende, el diablo sabía que si lograba, escuche, poner duda en la mente de aquellos seres humanos que estaban creados y formados por Dios, era el momento donde Dios tenía que cumplir lo que Él también había prometido. El diablo sabe también que cuando Dios promete una palabra, Dios la va a cumplir. Amén, aleluya. Y muchas veces el diablo, escuche, tiene más, por decir así, temor que uno. La Biblia dice en Santiago que los demonios creen y tiemblan. Amén. ¿Por qué? Porque ellos saben que cuando de la boca del Creador sale una palabra, esa palabra no puede volver atrás. Así es, aleluya. Tiene que cumplirse. ¿Cuánto decimos aleluya? Por ende el diablo sabía que si lograba engañar y manipular a estas dos criaturas, entonces el Creador tendría que cumplir su palabra que había dicho que tenían que morir. Así es, amén. Así que vino el diablo y le dijo, con que Dios os has dicho que no coman de todo árbol. Dios no había dicho eso. Así es. Dios solamente dijo que no comieran del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, solamente. Eso era lo único que pedía Dios. Pero el diablo dijo, no, dijo Dios que de todos los árboles, no. Ah, ¿y con qué morirán? No. ¿Quién dice que van a morir?
serán igual a Dios. ¿Qué hizo Satanás en ese momento? El diablo vino, número uno, a contradecir lo que ya estaba dicho y a darle una interpretación diferente. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Y por eso es que muchas veces hoy personas con Biblia en mano están engañados. Amén. Iglesias enteras con Biblia en mano están engañadas. ¿Por qué, hermano? Porque están dando una interpretación conforme a la interpretación que Satanás dio a la primera palabra que Dios determinó. Así que aquí no basta con agarrar textos bíblicos a mi conveniencia. Tenemos que dejar que la palabra diga lo que tiene que decir. Amén. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Gloria al Señor, aleluya. Entonces hay gente que dice, yo pienso que la Biblia dice tal cosa. No diga yo pienso. Usted diga, la Biblia dice esto y esto. Amén. Gloria a Dios. No, yo digo que la Biblia dice esto. No, la Biblia dice esto y esto. Sin añadirle y sin quitarle. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Dios no necesita que usted le añada. La Biblia es completa. Y tampoco podemos quitarle, porque Dios nos dio un mensaje completo para que pudiéramos guiarnos y llegar a nuestro destino, que es el reino de los cielos. ¿Cuánto decimos Amén, aleluya? aleluya. Denle fuerte aplauso al Señor. ¿Se imagina? La misma palabra usó el diablo, pero la tergiversó. Le dio un sentido diferente. Le dijo, no van a morir. Dios dijo, sí van a morir. El diablo dijo, no van a morir. Hay dos señores, hay dos caminos y hay un solo lugar donde el ser humano va a ir. El ser humano tiene que escoger entre estos dos lugares. Un solo lugar, pero hay dos lugares donde uno puede ir, pero uno tiene que escoger un solo lugar. Ahora, escuche. Entonces vino esta mujer y yo me impresionaba cuando leía este versículo nuevamente en Génesis capítulo 3, donde Eva entabla esta conversación con la serpiente. Es impresionante, escuche, porque Eva ya tenía una revelación de Dios, pero ella quiso una revelación más. ¿Cuál fue la revelación? Del bien y del mal. A eso se le llama ciencia o conocimiento. Es decir, Eva como que no se sintió satisfecha con la revelación que ya Dios le había dado. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Y era lo principal que ella tenía que conservar. Ahora escuche bien esto. Cuando yo meditaba en este versículo y en esta palabra específicamente de la ciencia, del bien y del mal, me puse a pensar que esa misma curiosidad que entró en Eva entra en la humanidad hoy en día. Y la gente quiere explorar los misterios. Y la gente quiere entrar en otras dimensiones, en otras etapas, y no se conforman con lo que ya Dios reveló en su palabra. Y es cuando el diablo aprovecha y comienza a extraviar los sentidos y los pensamientos de las personas. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¿Sabía que, escuche, hay un conocimiento, hay una ciencia que es diabólica? Y esa fue la ciencia que el diablo le enseñó a Eva. Escuche, el mal ya existía. Porque él dice, la ciencia del bien y del mal. El mal ya existía, pero existía externamente. No estaba en el corazón de la humanidad o de las dos personas que Dios había formado. El mal era externo, pero lo que el diablo quería era que el mal pudiera entrar en el corazón de ellos. En el corazón de esas dos personas solamente el bien, solamente la revelación de Dios, solamente la pureza y la santidad de Dios. Pero el diablo quería meter algo en el corazón, en los pensamientos y en esa naturaleza. Y era en la ciencia diabólica. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? El mal ya existía, estaba externo. No estaba interno en las personas. Pero el diablo lo que quería era introducir en eso. Ahora, y eso es lo mismo que el diablo trata de hacer hoy en día. El mal está por todas partes, pero el mal no puede hacer nada hasta que entra en tu corazón. ¿Se durmieron? Amén, gloria a Dios. ¿Mucho trabajo? Escuche, el mal está en todas partes.
Y el diablo quiere hacer que ese mal y ese pecado y esos placeres y esa corrupción que está en el mundo vuelva a entrar en tu corazón. Amén. Porque al entrar la maldad en tu corazón, estamos perdidos. Y a su nombre. Gloria. Ahora escuche, entonces ellos buscaron ese camino. Por eso es que hoy vemos personas estudiosas, muy inteligentes hablándolo humanamente, pero han descuidado la mayor sabiduría, Sí, la sabiduría de Dios. Y hay personas intelectuales, hermanos, tremendas en la tierra, pero de revelación de Dios no tienen nada. ¿Por qué? Porque el diablo se ha encargado de meterle toda la sabiduría posible humana y diabólica y terrenal, pero que ellos ignoren la sabiduría de Dios. Por eso el proverbista dice en el Proverbio capítulo 1, verso 7, que el principio de la sabiduría era el temor a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. No es los doctorados que la gente tenga, no son los títulos, no son los éxitos terrenales, es el temor de Dios lo que nos marcará la sabiduría en cada uno de nosotros. Nosotros decimos aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hay personas que allá afuera se las pican de inteligentes, Amén. Sí, amén. pero son ignorantes. Amén. Salmos capítulo 14 dice, escuche, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Sí, así es. Miren cómo llama Dios a esa persona que no se acuerda de su creador. ¿Por qué? Porque no basta con decir hay Dios o yo creo en Dios. Si tú no tienes una relación con Dios, para ti Dios no existe. Si tú vives alejado de Dios, para ti Dios no existe. Si tú no te acercas a Dios, para ti Dios no es importante. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Aunque digas que crees en Dios y que Dios existe. El chiste aquí no es que exista Dios. La cosa aquí o lo primordial es entablar una relación con el Creador. Así es. ¿Cuánto Amén. decimos aleluya? Aleluya. Y cuando entablamos una relación con Dios, nos volvemos sabios. Amén. Porque comenzamos a tener temor y a pensar para hacer las cosas en esta vida. ¿Cuánto damos un fuerte aplauso al Señor? Es un poco profundo, Génesis, hermanos. Podríamos pasar semanas enteras solo leyendo ese versículo. El caso es que la humanidad está interesada por el conocimiento, pero no por el conocimiento de Dios, sino por el conocimiento del bien y del mal. Lo mismo que le interesó a Eva. Ahora, escuche, ¿qué pasó? Esta mujer, por primera vez, desobedece la orden que Dios había establecido. Sí, así es. Y ahora entonces vamos a ver si se iba a cumplir lo que Dios había dicho. Claro, tenía que cumplirse. Inmediatamente, hermano, cuando esta mujer comió, no me digas que fueron manzanas ni peras. Ahí la Biblia dice que comió. Amén. Desobedeció y ya. No metámonos más profundo porque esos misterios son del Señor. Amén. No, hermanos, que yo creo que fueron bananos o que fueron peras y ponen manzanas en la foto. La Biblia no dice de frutas. Así es. Dice que comió el pecado, desobedeció y ya. Amén. Así como cuando nosotros, hermanos, cometemos alguna infracción o pecamos en esta tierra, ya comimos, Sí, amén. ya pecamos, ya el mal entró en nosotros. Ahora, ¿qué pasó como consecuencia por la desobediencia? Inmediatamente vino la voz de Dios a recordarle. Gloria a Dios. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted hace algo que no debió haber hecho, lo primero que viene a usted es la conciencia? Amén. Amén. Gloria a Dios. Hice algo indebido. Sí, amén. No debí de hacerlo. ¿Por qué lo hice? Wow, ¿y ahora? Y uno piensa en muchas cosas menos en arrepentirse. Amén. Le ha pasado eso muchas veces a gente mundana, le pasa eso. Hice esto, pero nunca dicen tengo que buscar a Dios y pedirle perdón. No. Entonces ese es el problema. Entonces a Adán, eso no se le vino a la mente decir me tengo que arrepentir. No, él vino mejor, huyó de Dios. Sí, amén. Aleluya. Amén. Y eso es lo que hace la creación o la humanidad. Sí, amén. Todos los días fallan. Y nosotros a un cristiano muchas veces le fallamos a Dios. Así es. ¿Cuál es la diferencia? Que el mundano se deleite en el pecado. Pero el cristiano se aflige y viene a la casa de Dios arrepentido diciendo, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdona mis faltas y límpiame y santifícame en esta noche. Aleluya. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Gloria a Dios.
No hay nadie que no peque en esta tierra. Amén. Ahora, hay unos que pecan voluntariamente y hay otros que pecamos por una naturaleza que está en nosotros. ¿Cuánto decimos aleluya? Y hay diferencias de pecados también. No todos los pecados son iguales. Así como no todos los delitos van a ser penados igualmente, así tampoco los pecados. Hay gente que va a sufrir más terrible según su vida. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Así como también cada uno de nosotros va a ser recompensado, pero cada uno de nosotros va a ser recompensado según lo que hicimos dentro de la obra de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto damos un fuerte aplauso al Señor? Ahora, entonces por primera vez entró la muerte. Pero vemos que ellos pecaron, pero físicamente no murieron. Murieron espiritualmente. Mire, hermano, la Biblia dice en Romanos 8, que, escuche, Romanos capítulo 8, que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Y que los que viven según la carne morirán. Es decir, cuando nosotros le damos lugar a nuestros deseos, vamos muriendo espiritualmente primero. Ya uno no siente el deseo y el anhelo de estar en las cosas del Señor. Porque ya el pecado va tomando dominio en la vida de uno. ¿Cuánto decimos aleluya? Ahí léalo en Romanos capítulo 8 en su casa. Amén. Romanos 8 dice que si nosotros andamos conforme a nuestra carne, conforme a nuestro deseo, conforme a nuestras pasiones, vamos a morir. Entonces hay una lucha en el cristiano. Nosotros no queremos morir espiritualmente. ¿Qué tenemos que hacer? Combatir el pecado. Así es. Y la primera medicina contra el pecado, la primera cura contra el pecado, se llama la sangre del Cordero. La sangre del Cordero no es agua bendita. Y a su nombre. Y una crucecita pegada ahí en la pared. Se llama la sangre de Jesucristo. Aleluya, amén. Esa sangre es la que nos limpia, nos lava de todos nuestros pecados. ¿Cuántos decimos aleluya? Aleluya. Gloria a Dios. No es andar la magnífica aquí. No, es andar a Cristo aquí adentro del corazón. Eso nos limpia. Cuando el hombre ha sido pecador, terrible. Todos hemos pecado. Pero cuando el hombre viene a Cristo, es limpio de sus pecados. Su sangre lo limpia. Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Juan pudo ver que aquel hombre que se acercaba al bautismo tenía el poder. Escuche, poder para limpiar los pecados. Los fariseos le preguntaban: ¿y quién te crees tú? ¿Qué autoridad tú tienes que dices tus pecados sean perdonados? Pues para que veas que el Hijo del Hombre tiene poder y autoridad, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y ándate a tu casa. Sí, así es. Pues decimos gloria a Dios. Y aquel paralítico se levantó y los fariseos, hermanos, se quedaron sin barba. Viendo el poder y la autoridad. ¿Cuánto decimos aleluya? El cura ni el papa no puede perdonar pecados. Ni yo como líder de este ministerio tampoco puedo, ni ningún pastor. El único que puede perdonar pecados se llama el Cristo de la gloria que venció en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Y no hay nadie que pueda hacerla de abogado en esta tierra. Solamente Cristo. Amén. Aquí no podemos decirle a la Virgen: ruega por nosotros. ¿Cuál Virgen? Aquí también ella tuvo que pedir misericordia a Dios. ¿Cuánto decimos aleluya? Es el único, hermano, hay que ser realista. La Biblia es clara. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya, gloria a Dios. Ahora la muerte entró en la humanidad. Mire, y ahora, después de la muerte, ¿qué hay? No, fíjate, hermano, que no sé. Ahí está la Biblia. ¿Habrá vida después de la muerte? Sí, amén. Ay, hermano. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Y hay gente que piensa que quitándose la vida resolvió el problema. No, más bien se metió en un grave problema. Amén. Y a su nombre. Si quitándose la vida se resolvieron los problemas, ya no hubiera nadie vivo, hermano. El problema es que nosotros sabemos que después de la muerte hay algo más. Y necesitamos conocerlo por medio de la palabra. ¿Cuánto decimos aleluya? Los muertos no pueden salir. Aunque brinque, estire la pata, nada.
Aunque haya dejado deudas o haya dejado una gran cuenta, no puede. Cierto. Se murió, se acabó. Aquí no tienen más vida en esta tierra, pero hay otra vida en el mundo espiritual. Amén. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor? Y a su nombre. Gloria. Gloria. Escuche, mire esto. Dios fue el primero que le habló. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3 al 4. Esta cita es muy importante, no solamente para los mundanos, sino para nosotros los cristianos. 1 Corintios, Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. capítulo 11. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Alabamos y glorificamos su santo nombre. Amén, aleluya. Perdón, Gloria a Dios. hermano, va a ser el 2 de Corintios. A veces dice de la siguiente manera. Mira el versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó, diga conmigo, engañó. Engañó. Engañó en el pasado y sigue engañando todavía. Amén. Y después de los 1000 años saldrá a engañar Amén. otra vez. Qué terrible eso, hermano. Después de que salga de su prisión, perdón. Mire esto. Verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera, ¿qué pasa eso? Extraviados. ¿De qué? De la sincera fidelidad a Cristo. O sea, Pablo le está hablando a la iglesia, que aún la iglesia puede ser extraviada o engañada por la serpiente. No le está hablando a los mundanos, le está hablando a los cristianos. Que aún un cristiano, escuche, si comienza a escuchar la voz del diablo y a ignorar la palabra de Dios, su sentido, su mente puede ser extraviada. Amén. ¿Qué significa la palabra extraviado? Alguien perdido, alguien sin rumbo, alguien totalmente, hermano, entenebrecido por el engaño malévolo de esta serpiente. Mire cuál era el temor del apóstol Pablo. Pablo tenía un temor, hermano, escuche, como de un padre hacia un hijo. El apóstol Pablo, el temor de él era que la iglesia de Corintios, que él había establecido y fundado en esa ciudad, fuera engañada y manipulada por los falsos maestros, por los falsos ministros que comienzan a meterse, a introducirse aún dentro de las sanas doctrinas. Así es. La iglesia de los Corintios era una sana doctrina. Sin embargo, se comenzaron a infiltrar falsos maestros. Hay personas o hay ministerios que no comenzaron como están hoy en día. Así es. Ellos comenzaron bien. Pero esta serpiente comenzó a extraviar y extraviar el verdadero enfoque de la iglesia en esta tierra. El enfoque de la iglesia en esta tierra no es ofrecerle casas a la gente, ni carros a la gente, ni éxito en esta tierra. El enfoque de la iglesia en esta tierra es predicar que Cristo viene y que hay que prepararnos para entrar en ese cielo glorioso. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo nunca predicó de éxito en la tierra. Cristo, el primer mensaje que predicó es arrepentidos porque el reino de los cielos Se hace. ha llegado. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? O sea, ¿cuál es el mensaje cristocéntrico? El arrepentimiento y la salvación. Eso es el mensaje. Pero cuando el diablo viene y comienza a engañar a la mente del hombre, a la mente humana, ya comienza a perder el enfoque de la iglesia. Y ya comienza a meterse en cosas que Dios no lo ha llamado. La iglesia tiene un solo enfoque. Primero adorar y amar al Señor, y luego predicar y proclamar las buenas nuevas de salvación. Nada Así más. es. No andar como de club social o de entretenimiento. No. La iglesia tiene una sola, gloria a Dios, una sola línea, y es proclamar el mensaje de salvación al perdido. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Ya cuando la gente comienza a hacer que encuentro y que posencuentro y que reencuentro y que otra vez encuentro. No. Tuvimos un solo encuentro y se llama con Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores.
aleluya. Amén. Verdad. Y después de ese encuentro hay que seguirle. Así es. Amén. Y habrá otro encuentro, pero será en las nubes. Amén. Decimos gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Ahora, escuche. Entonces, la muerte primero, hermano, entró en esa pareja o en ese matrimonio, en esa familia. El primero que murió fue Abel. No fue ni Adán ni Eva. Su hijo. Qué terrible eso, hermano. El primero que experimentó la muerte, según la Biblia, fue Abel. ¿Cómo murió Abel? Asesinado. Ya vemos la obra satánica. El diablo antes no podía hacer eso. Matar a nadie. Porque el diablo, para poder operar en la tierra, necesita un cuerpo. Y para poder matar a Abel, que el diablo pensó que Abel era la simiente o el que venía a salvar, según el Señor había dicho en Génesis 3:15, se levantó Caín, le metió el odio, le metió la envidia, le metió el celo y luego terminó matándolo. Y a su nombre. Pensando que así el propósito de Dios iba a detener. Pero nadie puede detener el propósito de Dios. Así es. Ni el infierno entero, nadie puede detener el propósito de Dios. Cuando Dios tiene un propósito para la vida de alguien, el diablo no lo puede detener. Nosotros decimos aleluya. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Cuando Dios tiene un propósito en alguien, aunque el diablo lo quiera matar, le quiera arrancar la mano, le quiera dejar sin ojo, le quiera dejar sin pies, le quiera dejar sin pelo, Dios tiene que cumplir su propósito. Escuchen, los que estamos en la voluntad de Dios, partiremos de esta tierra cuando el Dios del cielo haya Así es. determinado. Nosotros decimos aleluya. Ahora, escuche, vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 12. Hermano, el tiempo se nos va demasiado rápido. ¿Qué hacemos? Seguimos. Gloria al Señor. Son temas bien profundos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Rapidito, dice de la siguiente manera. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, mire la puerta por la cual entró el pecado. Entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos. Hombre. Entró por un hombre, pero la muerte se quedó. Qué terrible, hermano. Y no se quiso ir más. Amén. Romanos 5:12. Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así por el pecado entró la muerte, pasó a todos, Los hombres. toda la raza humana. Amén. ¿Por qué nos morimos hoy? Porque hubo alguien que desobedeció. Así es. Y a su nombre. Gloria. Porque hubo alguien que no quiso acatar la palabra de Dios. ¿Por qué familias enteras se van a la condenación? Porque ni tan siquiera una persona de esa familia quiere agarrar el mensaje de Dios. Imagine, por la desobediencia de una persona pueden venir grandes consecuencias. ¿Por qué en la familia del rey David hubo un solo hermano revolú después? Por David. Sus hijos. Después hubo un solo relajo, hermano. Así es. ¿Por qué muchas veces los hijos, los nietos, por la culpa de nosotros los padres? Sí, amén, así es. Muchas veces, hermano. No todo el tiempo, pero la mayor parte de la culpa lo tienen los viejos. Sí, Amén. amén. Mire que está a su lado. Aleluya, gloria a Dios. Escuchen, es la verdad, hermano. Santo. Ahora, mire esto, qué precioso. Por ese pecado entró la muerte y se quedó la tierra. Y desde ahí comenzó la muerte, y la muerte no se ha ido todavía. Sin embargo, hubo alguien que venció la muerte. Así es. Ya. Aleluya. Solo dos dijeron amén, hermano. ¿Y los demás cadáveres qué pasa? No te decimos gloria a Dios. Sin embargo, hubo alguien que pudo vencer la muerte. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Mire, Abel murió y no pudo levantarse. Ahí se quedó. Y a su nombre. Gloria. Y de ahí murió Adán y ahí se quedó y no pudo levantarse. Amén. Murió Eva, también se quedó ahí y no pudo levantarse. Murió uno de los hombres más reconocidos, Noé, y también no pudo levantarse. Y ahí vino la muerte y sigue todavía la muerte, pero viene en el Nuevo Testamento Gloria a Dios. Así una gran es. confrontación. Nos decimos aleluya. Aleluya. Escuche, el diablo introdujo la muerte.
prácticamente. Porque él introdujo el pecado, porque el hombre le permitió. Porque Dios ya lo había determinado. Pero escuche bien, el diablo pensaba que con la muerte la humanidad estaba terminada y todos iban a la condenación. Por eso en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, vemos que el diablo comienza a perseguir la iglesia. Así es, amén. Amén. Y unos morían, pero morían victoriosos. Aleluya. Parece que el diablo no había entendido todavía lo que había pasado en la cruz del Gloria a Calvario. Dios, así es, Y a amén. su nombre. Y él decía, ¿cómo puedo detener a los cristianos? Persiguiéndolos y matándolos. Y muchos de ellos se murieron. Amén. Sin embargo, el diablo todavía no había comprendido lo que había sucedido en la cruz del Calvario. Y es que lo que había sucedido en la cruz del Calvario era la victoria de la iglesia. Así Y que aunque es, la muerte aleluya. sorprendiera a un cristiano, gloria al Señor para siempre. Y a su nombre. Pablo tuvo la revelación. Amén. En el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15. Ahora sí es Primera de Corintios. Aleluya. ¿Cuántos se quieren ir, hermanos? Quisiéramos hacer esta vigilia aquí, hermano. Amén. Y no salir de aquí hasta que Cristo venga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Me siguen? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55. Tengo que ir rapidito. Amén. Dice de la siguiente manera. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es una pregunta que hace Pablo. Le está hablando a la muerte. Escuche. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón o tu victoria? Le está preguntando. Miren lo que dice Pablo en el versículo 55. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Santo. Aleluya. Le está hablando a los sepulcros. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Miren lo que dice Pablo. Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor. Cristo, aleluya, gloria a Dios. Pablo sabía que quizás él iba a morir, pero sabía que no se iba a quedar en ese sepulcro. Adiós. Y específicamente Pablo en este versículo está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yes, amén. ¿Cuánto decimos aleluya? Gloria a Dios. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Mira el versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal, está hablando del cuerpo del hombre, antes de ser transformado en el rapto de la iglesia, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, mire, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Es decir, destruida es la muerte en victoria. Amén. Gloria a Dios. En el día del rapto, hermano, escuche, se cumplirá esta palabra. Amén, así es. Se cumplirá esta palabra cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción. Es decir, este cuerpo es un cuerpo que tiene que morir Amén. de plano. Amén. Tiene que morirse. Según la Biblia en Génesis dice, pues polvo eres y al polvo volverás. Está hablando de la muerte del ser humano. Salmo capítulo 90 dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Amén. Ese es Dios. Y dices, convertíos hijos de los hombres. Aleluya. Entonces escuche bien, pero en el día del rapto y cuando nos den ese cuerpo incorruptible, no habrá muerte. Aleluya, así es, amén. ¿Y gracias a quién? A Jesucristo, aleluya. Pablo dice ahí, más gracias sean dadas a Dios nuestro Padre Amén. por medio de nuestro Señor Jesucristo, Amén. que nos ha dado la victoria. Así es, ¿Cuánto aleluya. decimos gloria a Dios? Denle fuerte aplauso al Señor. Mateo 26, 28, rapidito, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. ¿Sabe que cuando los judíos salieron y le dijo el Señor, tiene que comerse rapidito su corderito, rápido? Amén. Y a su nombre. 26, 28. Miren lo que dice. Verso 27 vamos a leer. Amén. 26, perdón. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed,
esto es que Mi cuerpo. mi cuerpo. Estaba hablando del cuerpo humano. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. No solamente los 11 discípulos o los 12 apóstoles, no, todos. Eso incluye nosotros. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Miren lo que dice, porque esto es mi sangre de ¿qué? Del nuevo pacto. Amén, gloria a Dios. Hubo un pacto antiguo, pero hay un pacto nuevo. En el pacto antiguo la gente moría porque no podían cumplir la ley. Pero en el pacto nuevo vino alguien a morir por todos y cada uno de nosotros. Así es. Por eso amén. dice, tomen todos este, es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Miren lo que dice el versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, ahí no dice que por 12 o por 11 o por Así es. Israel. Dice que por muchos es derramada para remisión de los de pecados. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Está hablando, hermano, que todos los que hemos participado de este maravilloso momento donde participamos de la Santa Cena, que es algo simbólico, pero lo hacemos literalmente cuando aceptamos a Cristo. Así es. Su sangre nos comienza a redimir, nos comienza a limpiar. Fui borracho, sí, fui, pero su sangre me limpió. Aleluya. Fui un drogadicto, sí, pero su sangre me limpió. Fui mujeriego, sí, pero su sangre me limpió. Gloria Aleluya. Todos nuestros pecados antiguos fueron quitados. Amén. Gloria a Bendito Dios. sea el Señor. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, escuche, cuando la gente pecaba tenían que matar un cordero o X animal y ofrecerlo como sacrificio. Venía el sumo sacerdote encargado del tabernáculo y tenía que, antes de poder ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo, primero él ofrecía un sacrificio por su propio pecado. Sí, amén. Y luego que él ofrecía un sacrificio y le pedía a Dios perdón, venía e intercedía por el pueblo. Amén. Pero ese sumo sacerdote no agradó a Dios. Vino uno mejor, Aleluya. que no tuvo que ofrecer sacrificio por sus propios pecados, sino por los suyos y por los míos. Así es, aleluya. Gracias. Por eso con ese sacrificio bastó de una sola vez y para siempre, para que el ser humano Dios. alcance la salvación y la vida eterna. Nosotros decimos aleluya. ¿Se imagina que nosotros tuviéramos que ofrecer sacrificio hoy en día? Ya no hubieran animales aquí, hermano. Amén. Amén. Pero eso no le agradó al Padre. Por eso dice, sacrificio y ofrenda no te agradaron. Amén. Aleluya. Libro de Hebreos, capítulo 9, habla del perfecto sacrificio. Aleluya. Así es. Mas me preparaste cuerpo. Gloria a Dios. Qué terrible, ese está hablando de la humanidad de nuestro Señor. Jesucristo le dieron un cuerpo, encarnó en un cuerpo humano, no reencarnó, no, encarnó. Nosotros no queremos en la reencarnación, en la encarnación de Jesús sí. Él se encarnó, vino y se hizo hombre, Amén. habitó como humano en esta tierra, Aleluya. sin dejar su gloria, su deidad. Sí, amén. Bendito. ¿Cuántos decimos aleluya? Aleluya. Él siguió siendo Dios, pero ahora como hombre. ¿Y a qué vino? Vino a vencer al enemigo más terrible de la humanidad. No es el coronavirus, No. ni los virus que vengan, es la muerte. Porque si el virus se va, de todos modos vamos a tener que morir. Así es. Aleluya. Así que Cristo no vino a tratar con lo externo, vino a tratar con la raíz del problema, Aleluya. que era el pecado. Amén. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Y primero ofreció un sacrificio por nuestros pecados. Escuche. Y luego sacó a la luz la vida. Por eso cuando llegó a la tumba de Lázaro, él no se preocupó. Marta dijo, yo sé que va a resucitar en el día postrero. No, le dijo a Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Amén, gloria a Dios. El que lo va a resucitar en el día postrero tiene poder para resucitarlo ahorita también. Decimos gloria a Dios. Y una sola palabra, Lázaro, ven fuera. Amén. Por eso, por muy perdido que esté un familiar nuestro, cuando oyen esa voz, aunque esté muerto, tiene que levantarse. Amén, así es. Y a su nombre. Gloria a Dios. Yo estaba muerto en delitos y pecados, pero oí la palabra de Dios
Y escuché que Cristo me dijo, ven hijo, yo tengo vida para darte. Amén. Y a su nombre. Gloria. Y todos nosotros éramos un cementerio allá afuera. Amén. Un cadáver. Amén. Así de sencillo. Porque pecábamos. Estábamos en muerte espiritual. No teníamos nada de relación con Dios. Pero comenzamos a escuchar una palabra. Y esa palabra comenzó a darnos vida a estos huesos que andábamos secos y moribundos. Escuche. Solo pensamos en la muerte, en los vicios, en los deleites, en los placeres, en la navidurria y en cada fiesta para aprovechar a tirarse un bailito por ahí, un bailecito. Pero estábamos muertos, pero vino alguien que nos dijo, tengo algo mejor que eso. Y se llama mi Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Adoramos, Señor, aleluya. Y Él nos dio vida, dice Pablo, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo las corrientes de este mundo, en los cuales en otro tiempo anduvimos conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, que el Señor lo reprenda. Aleluya. Y ahora estamos aquí, no necesitamos cerveza para sentir gozo. No necesitamos droga ni fuerte, nada de eso, ni Red Bull para sentir gozo. Necesitamos al Espíritu Aleluya. Santo de Dios Gloria a para Dios. estar gozosos y alegres. Aleluya. ¿Cuántos se gozan, hermano? Vamos a ir a Hebreos 2.14, rapidito, hermano. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vamos, échele afloja todo ahí a los dedos Amén. para buscar Biblia, amén. Amén. Gloria a Dios. A veces se le encalambra, pero con el teléfono uno no, hermano. Aleluya. Amén, aleluya. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Alguien que me lo lea rapidito. Gloria a Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir. Deténgase esa palabra. ¿Para qué? Para destruir Oiga, destruir. ¿Qué destruyó? por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Amén. Mire quién tenía ese imperio. Un imperio poderoso. Nadie lo podía derrotar. Amén. Moisés no lo derrotó. Es más, Moisés ni entró a la tierra prometida. Sí, amén. Imagínense. David tampoco. Le falló muchas veces a Dios. Noé se embriagó. Imagínense. ¿Y qué podemos decir de tantos siervos de Dios? Elías tampoco se fue vivo para el cielo. Amén. Gloria a Dios. Qué terrible, hermano. Jeremías tampoco. El único que pudo hacer eso fue Jesús. Así es. Dios, aleluya. Qué terrible ese misterio, hermano. Amén. Gloria a Mire, Dios. por eso dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Así es. Mas para nosotros, esto es para los que se salvan, es poder de Dios. Alabado Dios. ¿Por qué? Porque los griegos en aquel tiempo, ellos escucharon un mensaje de salvación a través de una cruz. No es que la cruz tiene poder, estamos hablando del que murió en la cruz. Amén. Escuche, los griegos para que escucharan un mensaje, por eso dice la palabra de la cruz, la palabra es Cristo. Amén. Es locura, porque muchos de ellos lo veían como una locura. Sí, amén. Porque ellos tenían otro pensamiento. Pero Pablo dice, pero para nosotros es poder de Dios. Entonces, escuche, mucha gente cuando miraron a Cristo pensaban que Cristo iba derrotado con aquella cruz en su espalda. No, Él no iba Gloria, derrotado. amén, aleluya. Gloria a Dios. Es ahí donde se acercaba el momento de la victoria. Gloria a Dios, así es. No había otra manera de redimir la humanidad que era a través de la muerte también. Amén. Él dice que Él tenía que participar de todo. Lo único que Cristo no participó como nosotros es el pecado. Así es. Y aún la Biblia dice, Él no cometió pecado, pero los pecados de nosotros fueron Fueron puestos puestos sobre Él. sobre él, amén. Gloria a Dios. Mire qué terrible misterio es. Entonces cuando Cristo iba con aquel madero hacia el Calvario, iba rumbo hacia la victoria. Amén. El diablo pensaba que lo llevaba a la derrota, pero se equivocó. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? O sea, imagínense, era el plan de Dios. No fue Así que el es. diablo lo mató. A mi Cristo nadie lo mató, Él se entregó. Él mismo decidió poner su vida. Ahí lo dice en Mateo capítulo 26, verso 28. Esto es mi sangre. Él estaba hablando de su crucifixión, que iba a morir. No fue una sorpresa para Él. Era el plan de Dios. Amén. Ahora escuche, Él lo hizo voluntaria. Nadie me quita la vida. Tengo poder para darla y para tomarla otra vez. Amén. Así que Él decidió participar de lo mismo como nosotros. Lo llevaron, lo crucificaron,
Luego lo sepultaron. Y todo estaba bien. En el infierno hacían fiesta. El diablo brindaba con los demonios. Vencimos a aquel que pensábamos que era el Mesías de Israel. El problema fue cuando comienza el tercer día. Aleluya. El infierno comenzó a estremecerse. Aleluya. Los sepulcros comenzaron a abrirse. Aleluya. Porque alguien estaba resucitando de sus muertos. Así y es. ese es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Qué terrible eso, hermano. Amén. Esa fue una algarabía en el infierno. Los demonios, el diablo mismo se puso de luto. Yo pensé, dijo el diablo, que lo había derrotado. Yo pensé que lo había vencido. Yo pensé que había parado el propósito de Dios. Sin embargo, me estoy dando cuenta que no fue así. Amén. ¿Por qué? Porque al tercer día resucita de entre los muertos. Gloria a Dios. Y por eso Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pablo sabía que la resurrección de Cristo era una evidencia infalible del santo evangelio de Dios. Así Ese es. es el mensaje central. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano estuviéramos en este lugar. Pero por cuanto Él resucitó, Así es. estamos dándole Ya. gloria y honra a su santo nombre que está en los cielos. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Este mensaje tiene que levantar a un muerto que está aquí, hermano. Amén. Aleluya. Aleluya. Yo no sé cómo vino usted, Santo. pero la palabra tiene poder. Así es. Vamos a rapidito otro versículo bíblico, Hechos 2:24. Hermano, creo que nos vamos a llegar a las 11, ¿ok? Gloria a Dios. Aleluya. ¿A quién le pegan en la casa? Nadie, ¿verdad? Aleluya. Hechos 2:24. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Me Aleluya. siguen? Amén. Amén. Miren lo que dice, al cual, gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 22, hermano. Amén. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, Varón. varón aprobado. Por ti. Qué terrible esa palabra, Amén. hermano. Gloria a Dios. Los sumos sacerdotes fracasaron en la antigüedad. Pero mire, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios Mi Señor. y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Mire lo que dice. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de quién. Dios. Dios. ¿Por qué entregaron al Señor? Por un anticipado conocimiento de Dios. Amén. Así determinó el Señor. Mire lo que sigue diciendo. Prendisteis, es decir, arrestasteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Amén. Pedro dice que está predicando ahí, dice que era imposible. Pedro está predicando un mensaje de resurrección. Le está diciendo, varones israelitas, ustedes, por el determinado consejo y conocimiento de Dios, prendisteis a Jesús Nazareno, varón aprobado, con prodigios, señales y milagros que Dios hizo por medio de él. Y vosotros sabéis de eso. Sí, amén. Amén. A este, escuche, suelto los dolores, lo levantó de entre los muertos. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. Por cuanto era imposible que la muerte lo pudiera retener. Amén. La muerte, hermano, no pudo retener al Señor. Porque Él es la vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque Él es la vida. Por eso cuando un cristiano muere, no hay luto, hay gozo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Porque murió venciendo. Así es. Amén. Por eso, ¿por qué? Porque murió no como un derrotado, murió firme, anclado con su fe Aleluya. en el que un día lo va a resucitar de entre los muertos. ¿Cuánto decimos aleluya? Mi alma alaba la gloria del Señor. Vamos rapidito al último libro de la Biblia, Apocalipsis 1:18. Y ahí sí nos vamos a ir, hermano. Apocalipsis capítulo 1:18. Amén. Estos versículos están poderosos. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 1 versículo 18. Dice de la siguiente manera. Mire vamos a leer el versículo 17. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Escuche este versículo. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Primer mensaje que le da el Señor a Juan.
Yo estuve muerto, mas ahora estoy vivo. Y no solamente estoy vivo, viviré por los siglos de los siglos, dice, y el mismo Señor dice, amén. Yes. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Y el segundo mensaje que le da, mire, y tengo las llaves de la muerte Y del Hades. y del Hades. Aleluya. Amén. ¿Qué está diciendo el Señor? Tengo el dominio. Amén. Dice la Biblia en Mateo 28, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. En la tierra para darle vida a los muertos y en el cielo para recibirnos allá Aleluya. Gloria a y para presentarnos delante del Padre. Toda potestad. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Por eso si usted llega a través de otra persona allá, ni llegue, hermano, Amén. porque lo van a bajar otra vez. No hay otro camino. Solo Jesús. Amén. Mire el versículo, capítulo 2, verso 8. Ahí rapidito. Dice de la siguiente manera. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aleluya. Este mensaje lo ha traído el Señor, hermano. Amén. Amén. Después de la muerte, ¿qué hay? Bueno, hay vida. La Biblia dice en el versículo que leímos en Hebreos, el tiempo se me fue, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran Una sola vez. una sola vez. Dice esa palabra. Y el después, juicio final. y después, El juicio final. y después, El juicio final. el juicio final. Pero si nosotros estamos en Cristo, le podemos decir a la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Victoria. Todos los que murieron sin Cristo los van a resucitar. ¿Dónde los van a llevar? Al trono blanco. Así es. Después del trono blanco, porque muchos se preguntan por qué están ahí en el infierno. Y yo, ¿por qué estoy aquí? Entonces los van a llevar al trono blanco, ante el juez supremo, y ahí se les va a probar su culpabilidad. Habilidad. Ustedes son culpables y les va a mostrar Dios todo. Todo desde que nacieron. Y luego el veredicto final, un lago de fuego y azufre. Dice la Biblia, todo el que no se haya inscrito, Fue todo. lanzado al lago. El que no se haya inscrito al trono blanco, dice que van a ir ricos, pobres, pequeños, grandes, de todos. Va a ser una reunión terrible. Los muertos. Todos los muertos sin Cristo. Los que no aceptaron al Señor van a estar en ese trono blanco. Así es. ¿Y dónde estaremos nosotros los cristianos? En las bodas. Wow, hermano. Mire que no vale la pena venirse aquí a los cultos a gozar. Amén. Aleluya. No vale la pena, hermano, aceptar esa invitación que el Señor está dando al hombre. Ven, yo te quiero salvar. Amén. Te quiero dar vida eterna. Quiero que compartas conmigo unas moradas que tengo preparadas para ti. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tengo un lugar hermoso para ti. Y la gente, escuche, manipulada por el diablo, dice, no, otro día. Y ahí andan. Y ese día tal vez nunca llegó, se perdió. Por eso cuando una persona rechaza a Cristo, está rechazando lo mejor que en la vida se le pudo presentar. Amén. Así es. Póngase de pie esta. Que Dios me los bendiga, hermano. Esperamos que